Y, y tal vez podamos comentar un poco ustedes, chicos, qué les pareció esta información que nos dieron las compañeras Janet y Gabriela, de estas posibilidades de internacionalización, de algunos comentarios generales. Creo que algunos de ustedes, de hecho que algunos, la mayoría, creo que como tal vez un 20%, tuvo la posibilidad también de ir al coloquio, también ir y ver de primera mano la presentación que hicieron Janet y Gabriela. Entonces, y también ya sé que hay algunas observaciones que ustedes presentaron en el informe de ese coloquio, pero tal vez podemos hacer un ejercicio, unos 5 minutitos, chicos, como para arrancar, mientras también se agregan algunos otros compañeros, sobre qué les pareció, cuáles son algunos de los comentarios, tanto de esta primera parte de nuestra clase, como también de si tuvieron el chance de ir al coloquio, de esa presentación que se hizo en ese evento. Entonces, más bien me gustaría escucharlos para empezar a generar conversación. ¿O no tienen ninguna observación? Ya ahora estamos aquí un poco más en calma, más entre nosotros. Podemos conversar un poco más a nuestras anchas, ¿verdad? Entonces me gustaría tal vez algún comentario, pensamiento. Bueno, profe, a mí me parecía interesante eso lo que había dicho la muchacha, es que se me olvidó cómo es que era que se llama. Gabriela. Ah, Ujú. ajá, Gabriela, sobre que muchas veces tenemos muchas capacidades, pero por vergüenza o timidez o miedo, por no hacer cosas que uno tiene que enfrentarse a uno mismo, por decirlo así, uno no logra ver esas cosas que tiene uno o desarrollarlas, que uno sí tiene esas capacidades, sin embargo, como nunca las ha tenido que usar, uno no, como que hace de cuenta como que si no las tuviera en realidad. Correcto, correcto. Y María Belén, yo creo que das en el punto porque creo que uno de los momentos que nos da más ese chance de explorar nuestras habilidades y nuestras potencialidades es la universidad. La universidad porque es un entorno seguro, nos permite errar incluso, ¿verdad? Meter las patas, decir, brillar, igual todos sus procesos de formación hacia abajo, ¿verdad? Lo que pasa es que normalmente no los explotamos, ¿verdad? Yo creo que ese es un elemento crítico, crucial, que deberíamos de empezar a aprovechar, ¿verdad? La universidad da muchísimas posibilidades. El tema es estar cercano a esas posibilidades y aprovecharlas, ¿verdad? Nadie les va a decir a ustedes algo porque se equivoquen, ¿verdad? Sino es que ustedes puedan potenciar sus habilidades. Hay un tema también obviamente estructural, que es el de la misma universidad, que estamos cayendo en un vicio, ¿verdad? Pero eso es histórico, que son pruebas sumativas. Es decir, ustedes aprueban porque tienen una nota final y estamos dejando de medir las experiencias y el talento y las habilidades. Yo creo que es un reto a nivel universitario, pues ir migrando hacia un nuevo esquema de evaluación que nos permita, pues, fortalecer los valores y esas habilidades blandas que es difícil de alguna otra forma evaluarlas, pero creo que tenemos que migrar hacia eso. ¿Algún otro comentario? Pero a mí me gusta mucho el punto de salir de la zona de confort con todo eso que hablaban. De a veces nos da miedo, como por ejemplo, usted que va a estudiar un año en otro lugar, tal vez por el miedo a perder ese año acá no nos arriesgamos a otras oportunidades. Entonces pienso que deberíamos correr ese riesgo y intentar cosas nuevas también. Excelente, Sonia. Incluso podemos colocarlo, yo siempre hago este ejercicio, hay que colocar todo en una balanza costo-beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía que irme 5 años para el extranjero, con una beca que apenas me alcanzaba, tal vez perdiendo con un alto costo de oportunidad que era dejar de recibir mi salario, ¿verdad? Y también algunos proyectos que uno tiene de inversión, ¿verdad? Que no los pudo completar justamente por ese lapso. Pero al final de cuentas, si uno coloca en una balanza, chicos, y esto es importante hacer este ejercicio, si uno lo coloca en una balanza, bueno, fue puchica, el beneficio, ¿verdad? El roce internacional, el ver otra cultura, el ver otro tipo de funcionamiento,
el abstraerse de alguna manera de la universidad y estar en otro lugar, convivir, sobrevivir con presupuestos limitados, al final de cuentas eso modela el carácter, chicos, de nosotros como humanos, como personas, y a veces hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Lo que decía Sonia, bueno, a veces y nos puede salir una oportunidad de ir al extranjero, es un año, ¿verdad? Un año alejado de la familia. Pero si lo colocamos en una balanza, chicos, y sumamos el efecto del proceso en nuestras vidas, sin duda ese balance costo-beneficio, el beneficio tiende a ir a dispararse. Entonces, es una invitación abierta de que ustedes puedan aprovechar. Ustedes están jóvenes, vean oportunidades. La internacionalización siempre abre puertas, abre horizontes, yo digo que estamos a veces pensando dentro de la caja y necesariamente tenemos que tener otros inputs de otros lugares, ¿verdad? Ver otras culturas para poder ver las cosas de una manera muy diferente y apreciar también el valor que tienen otras culturas con otro set de valores diferentes. Gracias, Sonia. ¿Alguna otra observación, chicos, sobre esto? ¿Algo que les llama la atención? Ok, entonces, tal vez voy a agregar un par de comentarios adicionales para adentrar a lo que tenemos hoy para la clase. Chicos, creo que esa mancuerna docente-estudiante siempre genera réditos importantes. Entonces, en la medida de que ustedes valoren, ¿verdad? Por ejemplo, seguir o continuar con sus procesos de investigación, igual yo estoy abierto para ayudarles en lo que ustedes necesitan. Igual también a motivarles para que aprovechen los recursos que maneja tanto la universidad, no solamente la universidad, ahora hay también organizaciones extranjeras, la Casa, el Ministerio de Relaciones Internacionales o la Casa Amarilla, hay becas, hay información, es decir, el tema es que ustedes tienen que de alguna u otra forma encontrar los espacios para empezar a investigar, ¿verdad? Investigar, aprovechar las herramientas de investigación que estamos llevando en este curso para investigar para sí mismos en razón de buscar las mejores fuentes, los mejores recursos, las mejores posibilidades y verán que se van a abrir las puertas. A veces lo que ustedes tienen que también es revisar cuál es el gap que ustedes están teniendo en relación versus la oportunidad, versus las características o las habilidades o el conocimiento que ustedes están teniendo en este momento y empezar a reducir ese gap para cumplir con esos requerimientos. Me explico. Por ejemplo, si quieren ir bueno, Inglaterra, como en mi caso, o Estados Unidos o Canadá, bueno, el idioma es inglés, ¿verdad? Si yo tengo un nivel bajo y los requerimientos piden un B2 o un B1 o un C1, bueno, tengo que medirme, ver en qué estado estoy, ¿verdad? Tener una dosis de realidad y encontrar, bueno, me falta esta brecha y empezar a trabajar sobre esas oportunidades que no están cerradas a todos, o más bien están abiertas a todos, pero se les cierran las puertas a los que no hacen ese esfuerzo extra y no dan esa milla extra, ¿verdad? Para reunir todos esos montón de requisitos que a veces se solicitan. Entonces es una cuestión de motivarse a sí mismos y encontrar las oportunidades y las puertas que ahí están, nada más es de tocarlas y se les puede abrir. ¿Qué otros elementos, chicos? Importante, me pareció interesantísimo el tema, no sé, yo lo aprecio de esta manera, pero si ustedes ven la evolución de una persona en todos sus estadios dentro de la universidad, eh, uno va viendo la madurez que ustedes van logrando y me parece que esta madurez que manifiesta Gabriela, pues es importante eh, y es fácilmente reconocible en el manejo en que ella tiene de los temas. El meterse de lleno en un tema, chicos, el apasionarse por un tema de investigación, el saber que también eso podría tener una solución a preguntas, cuestionamientos, necesidades de la sociedad en general, poder responder a eso, yo creo que es un elemento de motivación
que hace que uno se ponga la camiseta, como decía Jane, en el sentido de que se apropie de ese conocimiento, ¿verdad? Y lo sienta. No sé, mis papás son fanáticos de ver este programa del fin de semana de estos que cantan, se me olvida, se me fue el nombre en este momento. Pero muchos del jurado lo que les dice es, ok, ustedes necesitan sentir, necesitan manifestar esa pasión que tienen, ¿verdad? Y porque convencen a un público que los observa. Este mismo fenómeno es fácilmente apreciable cuando alguien está enamorado o empatinado con sus proyectos de investigación y lo hacen ver de manera muy auténtica. Entonces yo creo que esa pasión, chicos, en cualquier actividad que ustedes desarrollen, tienen que buscarla, que les brille los ojos cuando hablen sobre algún tema en particular. Y eso engancha por default a las personas. Entonces yo creo que eso también es elemental. ¿Y qué otra cosa necesito decirles? En términos generales, chicos, para la próxima semana, ustedes ya posiblemente observaron, tenemos nuestra tercera entrega del tercer avance. Igual vamos a seguir la misma mecánica, va a ser virtual. Entonces, para recordarles que nuestra sesión va a ser virtual, 15 minutos por grupo, de manera aleatoria, como lo hemos venido practicando hasta el momento. Vamos a tener tal vez hoy un ratito adicional para ver algunas dudas que ustedes tienen sobre los avances, pero antes vamos a revisar un tema que me parece esencial. Y por experiencia les digo, chicos, que las presentaciones que ustedes hacen, ustedes pueden tener un trabajo formidable, bien desarrollado científicamente, con toda la rigurosidad científica que ustedes como científicos sociales, pues se empeñaron en ese documento, pero si no tienen las habilidades para lograr exponer, comunicar y contar una historia, chicos, va a quedar debiendo pues sus trabajos. Entonces, no hay que restarle importancia al momento crítico de las presentaciones de los resultados, de manera tal que podamos enganchar a un auditorio y podamos comunicarle, ¿verdad?, de una manera asertiva la información que nosotros creemos que ellos se lleven, ¿verdad? Que ellos tengan de alguna forma que puedan captar el mensaje principal de nuestras presentaciones. Yo he sido parte de tribunales por muchos años de defensas de tesis uno se encuentra que a veces tienen un buen documento, pero la presentación deja mucho que desear. Les aseguro que la presentación, a la hora de calificar, mucha de la calificación que se hace en esos tribunales, una parte es obviamente el documento escrito, pero mucho peso de esa calificación en términos porcentuales se realiza el mismo día de la presentación, donde uno tiene las percepciones de primera mano sobre los trabajos que ustedes realizan. Entonces, podríamos decir que hay casi que una proporcionalidad de 80-20, podría yo, sin temor a equivocarme, que el 80% de la nota de ustedes en una defensa de tesis se da justamente el día de su defensa, a través de la presentación, la seguridad que ustedes manifiestan, la calidad de las diapositivas, la forma como ustedes pueden contar una historia. Y por eso he sido recurrente insistiendo en que ustedes deberían en su documento ir tratando de contar una historia fluida, de manera que el lector se vaya enganchando dentro de su historia. Y los investigadores que han logrado éxito, chicos, es porque saben contar justamente una historia de manera simple, sencilla, plana y directo, ¿verdad? Que genere un impacto en el que le escucha. Entonces, por eso es que hoy justamente vamos a trabajar el tema, y aquí hay una presentación que la cátedra pues tiene tomada de otra organización, y vamos a ver algunos de los tips que ellos ofrecen y que ustedes podamos compartir un momentito sobre el tema de las presentaciones. Recomendación: utilicen estos tips que están hoy acá, más otro documento que está colgado en la plataforma, para que ustedes lo integren en su presentación final. Recuerden que tienen que hacer una presentación final en el curso, que ya estamos casi que al finales. Entonces, para que vayan preparando
las presentaciones con estos tips que les voy a mencionar el día de hoy. Ok, entonces, chicos, bueno, esa es un poco la temática. No voy a entrar en ese detalle, pero sí en el objetivo de una presentación. Y si ustedes ven lo que dice aquí, este slide en particular, es que necesitamos que despierte la atención, ¿verdad? Uno de los enfoques, o más bien el reto, es que la presentación de ustedes despierte la atención y que también invite a pasar a la acción, es decir, que podamos de alguna u otra forma generar un sentimiento en las personas que al menos se cuestionen, ¿verdad? Se cuestionen, mira, deberíamos hacer esto, mira, qué trabajo de investigación más importante, me parece que deberíamos de buscar cómo aportarle a ese trabajo de investigación, porque el resultado o las posibilidades de ese trabajo, pues, podrían abrir otras puertas, es decir, tenemos que mostrar a ese auditorio, ¿verdad? O despertar en este auditorio el interés. Y yo creo que eso es uno de los elementos críticos que a veces olvidamos, sino que nada más lo hacemos como para presentar una formalidad, el requisito, ¿verdad? Y se nos olvida que hay un público que está tal vez deseoso de escuchar soluciones. Y como ustedes ven, para lograr esto es importante conocer cómo actúa el cerebro de la audiencia en una presentación. Entonces entramos a la parte que decía, creo que Sony, me parece, del neuromarketing, ¿verdad? O en este caso de encontrar cómo actúa nuestro cerebro, por dónde nos dirigimos como raza humana, qué es lo que sentimos, qué es lo que nosotros apreciamos. Y ahorita vamos a ver que en esta presentación hacen hincapié en dos elementos muy generales. Uno de ellos es la posibilidad de contar una historia atrás de lo que nosotros estamos informando y otro es el valor de las imágenes. Entonces, creo que son dos elementos críticos que es importante que ustedes tengan en cuenta para su presentación final, chicos. Y hay algunos de los cuales ustedes ya han venido aplicando. Yo les he hecho algunas observaciones relacionadas con sus presentaciones, algunas me han gustado mucho, otras les he dicho algunas de las sugerencias que vienen en integrar imágenes y en contar una historia. Incluso, chicos, bueno, ahorita hablamos sobre el storytelling que viene en una de las líneas más adelante. Ahora, ¿qué dice la ciencia de esto? Porque es que hablamos hasta de neuromarketing, chicos. Somos humanos, somos personas incluso de costumbres, de hábitos fácilmente maleables con un mensaje y algunas de las, vamos a ver, de las más afamadas situaciones que se han dado, chicos, es porque de alguna u otra forma nos han controlado o nos han llevado a un lugar que alguien más nos quiere llevar. Eh, Les cuento un escenario que yo también viví, que era el famoso el Brexit, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y lo que se decía era que la mayoría de la población originalmente estaba en contra de salirse de la Unión Europea por los beneficios que esto aportaba. Sin embargo, a través de redes sociales, aparentemente a través de mensajes maliciosos o dirigidos a la parte del telemarketing y la neurociencia, cambiaron la percepción de un grupo importante de la población y obviamente el resultado final fue un cambio de la posición inicial que era quedarse en la Unión Europea y el otro que era salirse de la Unión Europea. Entonces todavía hay unas investigaciones pendientes sobre algunas compañías que se infiltraron o que utilizaban las redes sociales para cambiar o para atacar con mensajes muy dirigidos a grupos de personas y de esa manera entonces llevarlos hacia un determinado, a una determinada vertiente. En este caso era salirse de la Unión Europea y así pasó. Otro de los cuestionamientos que se hace fue en la campaña de Trump, de Donald Trump, el uso igual también de redes sociales para interferir, ¿verdad? O con unos mensajes completamente bien diseñados, estratégicos para ir alineando pues a votantes hacia su partido. Y logró obviamente la presidencia de el país más poderoso que es Estados Unidos.
Entonces, el humano, chicos, como les decía, es maleable y hay puntos que se pueden tocar, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma podríamos despertar un interés si conocemos, obviamente, cómo funciona el cerebro humano. Por eso es una herramienta tremendamente eh, importante. Vean ustedes lo que dice la ciencia. Me parece que esto es vital. Eh, lo que dice es, si queremos que nuestra presentación capte y lo voy a leer textualmente porque me parece que es importante no quitarle ni sumarle, que capte la atención del público, persuada y que quede en la memoria. Es decir, nosotros a la hora de presentar necesitamos dejar al menos claro un mensaje, un par de mensajes, chicos. No es que necesitamos que se llenen esa enciclopedia de información, porque eso tal vez no es posible. Ahora vamos a ver una técnica sobre memorización. Pero normalmente no es posible que su auditorio, pues, ustedes le pregunten a los 5 minutos de haber salido de la conferencia, bueno, ¿qué les quedó? Muchos dicen, no, no, realmente no sé qué me quedó, no, no tengo una idea clara. Pero si ustedes logran que al menos las personas tengan que hayan memorizado, que hayan colocado en sus procesadores, ¿verdad? En su materia gris, algunas de la información, el mensaje principal de su presentación, eso es el pago máximo, ¿verdad? Para sus actividades. Y vean ustedes esto que es importante, y esto viene de la investigación científica también. El mayor porcentaje de la información que procesa nuestro cerebro viene a través de los ojos. Y por eso les decía de esa proporcionalidad que les mencionaba al principio, ¿verdad? Una defensa de tesis, la presentación versus el documento. A veces la presentación es el 80% de su nota, porque es lo que nosotros vemos como humanos, ¿verdad? Y sobre lo cual nosotros evaluamos. Por eso, el factor más importante a considerar en una presentación es el impacto visual. ¿Qué nos quiere decir esto, chicos? Que tenemos que desarrollar entonces capacidades y habilidades para el uso de algunos software de diseño incluso. Buscar mecanismos para hacerlo de manera gráfica, de manera más visual y tratando de evitar la saturación de las diapositivas, que era otra de las observaciones que yo les hacía en su momento. Y otro factor, si ustedes ven acá, que es claro, es la preferencia que tienen los humanos por las historias, ¿verdad? La historia que está atrás de eso, la historia que ustedes están contando en su proyecto de investigación, la historia que van a presentar cuando defiendan sus tesis, cuál es la historia que está atrás, ¿verdad? Eh, de, eh, de ese desafío. Y si ustedes ven aquí hay uno que se llama storytelling, que es una nueva, vamos a ver, que podríamos decir que es un nuevo movimiento y que ya hay cursos sobre storytelling, que creo que con nosotros como docentes deberíamos de anotarnos en esos cursos para tratar de desarrollar nuestros componentes teóricos a través de historias que queden más en ustedes como estudiantes y en la memoria. Creo que esto es lo más importante y a veces se relaciona más con contar una historia que adecuarse a lo que teóricamente nos dice la cátedra que demos. ¿No? Empezar a contar historias creo que es elemental. ¿Qué otros elementos? Bueno, aquí está cómo persuadir, que al final de cuentas es esto. Y persuadir es el mecanismo que tenemos nosotros para que nuestras ideas sean apropiadas por otros, comunicadas y que la otra persona se ponga la camiseta, que es la famosa frase costarricense, de ponerse la camiseta. Y aquí vean que dice que nos dan algunos de los elementos como para persuadir. Y habla que necesitamos persuadir porque logramos que los demás vean las cosas de la misma manera que nosotros. Es decir, le vendemos una lupa, en otras palabras, a una audiencia. Esa lupa que yo quiero que use esa audiencia para que pueda mirar a través de ese prisma, del mismo prisma que yo estoy revisando el fenómeno. Entonces, ¿qué es importante para sus proyectos de investigación? Que identifiquen cuál es ese prisma, que identifiquen cuál es ese el mensaje principal y que traten de comunicar ese mensaje de manera tal que el resto de su auditorio, en este caso vamos a hacer un auditorio pues un poco limitado, nosotros mismos, pero que compartan la historia y que
nos lleven de alguna u otra forma hacia el sendero que ustedes necesitan que nosotros tomemos. Entonces, esto también es muy, muy, muy importante. Les decía que el poder de la imagen, y vean acá ustedes, esta gente pues hace estudios y dice que la Universidad de Minnesota básicamente hizo una experimentación entre dos presentaciones iguales, el mismo contenido, digamos que el mismo contenido del mensaje. Lo que cambiaba era el contenido, uno el contenido en prosa y otro ajustado o ayudado con imágenes. Y vean lo que sucede, un 43% fue más efectiva la que utilizó imágenes en relación con la otra que utilizaba solo texto. Y además, vean lo que dice en la parte de abajo. Si además se comprobó que el público percibe como más profesionales, claras, concisas, persuasivas, interesantes, a las presentaciones, incluso al presentador que utiliza los recursos visuales. Entonces, aquí está comprobado científicamente, chicos, la importancia de las imágenes para comunicar. Incluso hay una frase muy famosa que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Han escuchado esa frase? Posiblemente que sí. Entonces, eso habla justamente del poder de la imagen. Y como humanos o tratamos de procesar la información de manera simple, porque hay mucho ruido alrededor. Tenemos que tratar de lograr tamizar ese ruido, pasarlo por esos filtros, y las imágenes pues permiten tomar conclusiones y posiciones, posturas en función de un determinado tema. Vean ustedes acá el tema del poder de las historias, y esto es lo que les decía del storytelling, que es una forma de contar historias y es una forma de persuadir de manera muy efectiva a las personas para que compartan nuestras ideas. Eh, Esto es como importante. Y aquí vean ustedes que dan algunos otros tips relacionados con conocer al público, te dará más ideas de cómo conectar. Y esto es importante, chicos. Vamos a tener en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, diferentes audiencias. Ahora, por ejemplo, en la presentación que ustedes van a tener una audiencia de estudiantes y profesor. Entonces, ¿qué tanto conocemos ese ambiente? Posiblemente es un ambiente muy cómodo porque son básicamente personas que han estado con nosotros a lo largo de toda nuestra carrera. Entonces, ya conocemos sus necesidades y específicamente algunos de los elementos con los cuales nosotros podemos persuadirlos. Esas herramientas de persuasión y el conocimiento de esa audiencia son elementales que hay que considerar. Sin embargo, existen retos importantes que se generan cuando cambiamos de audiencia. Si yo les digo que no vamos a hacer una presentación en nuestro grupo, sino que vamos a hacerlo en otro espacio, con otro tipo de población, eso posiblemente a ustedes inicialmente les generaría un poco de estrés, pero inmediatamente tienen que hacer la tarea, bueno, de conocer qué es ese tipo de público, qué es el nivel académico que tienen, cuáles son sus intereses, y de manera que conozcamos ese público, entonces podamos diseñar una presentación adecuada. No es lo mismo una presentación académica que una presentación a un empresario, a un inversionista, a un auditorio grande, a un auditorio chico, a un auditorio con niveles de educación elevado o a un auditorio con niveles de educación bajo, ¿verdad? Porque entonces tenemos que ajustar nuestro mensaje en función de ese público objetivo. Y vean ustedes que esta filmina en particular habla de los deseos de la audiencia y de generar una especie de conversación y de interactividad. Entonces, por eso en algunos momentos yo les insto a que ustedes puedan conversar, especialmente en estas clases virtuales que a veces uno dice, bueno, se convierte en un monólogo, ¿verdad? Solo el docente conversa o habla o expone. Lo importante también, chicos, es que ustedes tomen postura, posición y que puedan empezar a compartir sus opiniones y que él también, la persona que está haciendo la exposición, pues también pueda abrir las posibilidades de que ustedes compartan y empezar a hacer esas conversaciones que son, vamos a ver, dejan
un rédito mayor que solo ser escucha. Y permitir entonces que esta audiencia trate de participar en la discusión, ¿verdad? Que eso es un objetivo importante. ¿Cómo lograr ser memorable? Yo creo que este es uno de los elementos o los retos más importantes de cualquier investigador y de cualquier persona que trate de comunicar un mensaje a un auditorio. Y es que te recuerden, o que el mensaje, tal vez no que te recuerden a nosotros como personas, pero al menos que haya quedado, como dicen aquí en Costa Rica, la espinita, el gusanito también, de el mensaje viviendo en esa persona y que después esto se torne entonces en acciones específicas. Vean acá otro de los elementos que hablan en estos estudios y ve lo que dicen, qué importante es esto. Si tu audiencia no es capaz de recordar ninguno de tus mensajes una vez que se dejó el salón donde realizaste tu presentación, habrás fallado. Así de simple, chicos, así de simple. Y para lograrlo, cuanto más visual sea nuestra presentación, más cerca estaremos de conseguir que sea memorable. Aquí habla de un estudio publicado por investigadores británicos que habla que nuestra memoria visual es más poderosa que nuestra habilidad para recordar un discurso oral o un texto escrito. Entonces, vuelve otra vez al punto de generar entonces algunos acompañamientos y apoyos con el tema visual. Sé que ustedes están utilizando algunas herramientas como Canva, Prezi, es decir, tenemos que empezar a generar el hábito, costumbres y las habilidades para desarrollar estas habilidades, casi que ser diseñadores gráficos, podríamos decirlo de esa manera. Seguidamente, en esto de reto de ser memorable, hay un tema que se llama la técnica para ayudar a la audiencia a memorizar la información. Es decir, no solamente tratar de que ellos memoricen, sino planear la actividad o nuestra exposición en razón de lograr que estas personas ejerciten su memoria a través de diferentes técnicas. Aquí ustedes van a ver que hay una técnica interesante. No, nunca la he aplicado, la verdad, pero me pareció interesante cuando la leí y ahora y también estuve estudiando un poco más acerca de esta. Y se llama el método de Lossy. No sé si así se pronuncia, pero también se le conoce como el Palacio de los Recuerdos. Entonces, es una técnica, como lo dice la Filmina, que permite memorizar gran cantidad de información en un corto espacio. Vamos a ver qué es esta técnica un poco más en detalle. Y se los voy a explicar aquí, tal vez no leyendo el texto, pero sí un poco la lógica que hay detrás de esto. Es una técnica, chicos, como les decía, es una técnica griega que lo que busca es tratar de que las personas logren o uno mismo logre memorizar información. Entonces, lo que uno trata de hacer con esta técnica es imaginarse un espacio que sea muy familiar para nosotros. Entonces, lo que dice el ejemplo es que, por ejemplo, podríamos memorizar o más bien transportarnos a nuestro hogar, a nuestra casa, que por N cantidad de años hemos vivido ahí, conocemos cada rincón, dónde están los muebles, dónde está el tele, dónde están las mesas, etcétera. Lo conocemos y sobre esos espacios que ya conocemos, casi que al dedillo, ¿verdad? Ir colocando imaginariamente, obviamente, ciertos recursos. Por ejemplo, algunas palabras, uno dice, bueno, esta palabra la voy a colocar para recordarme, la voy a colocar encima de la mesa principal de la sala. O, por ejemplo, mucha gente lo que hace es, por ejemplo, en una lista de mercado, tenemos que ir a hacer compras, no llevo una lista, entonces quiero empezar a ejercitar mi memoria. Entonces hago este mismo ejercicio y en lugar de ubicar palabras, puedo ubicar pues productos imaginarios, ¿verdad? Entonces necesito llevar arroz. Bueno, el arroz lo dejé, imaginariamente está sobre la mesa. La primera mesa que encuentro es el arroz. En la segunda mesa están los frijoles. En el patio pilas están los atunes, se me ocurre. Y después, cuando uno se transporta ya al ámbito real en el mercado, uno nuevamente hace el ejercicio de ir por la casa, ¿verdad? Recordando
las mesas y los productos, y eso nos refresca la memoria y nos trae a colación todo el ejercicio de memoria que pues está atrás de esta técnica. No sé qué tan eficiente sea. Tal vez sería interesante que alguno de ustedes pues profundice sobre esto, lo aplique y si están bien, pues después puedan compartir si les funciona o no les funciona esta técnica. Me pareció interesante. Vean aquí otros datos para ser memorable. La interactividad dice que incrementa la retención de los productos en memoria en un 78% más que los datos, aseguran las firmas especializadas en brindar soluciones de este tipo. Entonces, ¿qué tanto ustedes o qué tanto las personas interactúen con ustedes? ¿Qué tanto ustedes como expositores ayuden a esa interacción? Eso va a generar réditos importantes. Y chicos, yo no sé, aquí les pregunto, de todo esto que hemos analizado hasta ahora, el poder de las imágenes, el poder de la memoria y el poder de la interacción, ¿ustedes consideran por su experiencia que es lógico y que pueden respaldar esto que hemos hablado hasta el momento? Que esto funciona. Tal vez con algunas experiencias que ustedes hayan tenido. Por ejemplo, que los pongan a interactuar. ¿Cuáles han sido sus experiencias con presentaciones, como parte de auditorios incluso? Tal vez tengan una experiencia memorable de alguien que expuso y todavía recuerden al mensaje. ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Cuál fue la técnica que se utilizó? ¿O todavía nadie ha logrado ser memorable para ustedes? Profe, yo podría hablar del caso contrario, más bien. Ok, adelante, Carl. Normalmente, digamos, las exposiciones que yo logro ver, tal vez a una crítica constructiva, pero por ejemplo en las charlas que hacen a veces en los auditorios y todo, yo veo que están sumamente cargadas. Por lo general, yo soy alguien que tiene que a veces o grabarlas o hacer apuntes como loco porque realmente no recuerdo absolutamente nada después de salir de la charla. Carlos, si no es, vos no sos vos no sos la excepción, eso es una generalidad, esa es la norma, ¿verdad? Entonces, creo que vos das en el clavo en el sentido de que eso es lo que sucede en la mayoría de las exposiciones. Primero, porque a la gente a veces no le apasiona estar ahí enfrente. Y segundo, porque no utiliza las técnicas adecuadas. Entonces, se torna aburridas, poco memorables, tediosas, en fin, y eso no lo queremos, no lo queremos, específicamente porque las nuevas generaciones, posiblemente a veces uno cae en eso también, creo que soy parte también del problema. Las nuevas generaciones tienen otra forma de ver las cosas, están más, demandan, tienen mucha multimedia en sus cerebros, ¿verdad? Y prefieren, ¿verdad? Tener un video corto, un video directo, un mensaje corto, que una larga exposición, ¿verdad? Y al final de cuentas, ese video corto tal vez logró la intención que no una hora sentado en un auditorio, que es lo que menciona Carlos. Entonces, me parece excelente el aporte, Carlos. Muchísimas gracias. No sé si algún otro tiene otra experiencia. Puede ser que no sea en el plano académico, puede ser que sea en otro plano, chicos, pero que a ustedes les haya dejado algún mensaje. O no, o comparten con Carlos en que no ha sido, no han sido las mejores experiencias. Bueno, profe, tal vez como cuando hacen actividades en algunas exposiciones, tal vez se hacen un poquito más dinámicas, entonces uno presta un poquito más de atención, digamos, y se le quedan mal las cosas, porque al ser más dinámicas, entonces no es tanta información la que le están metiendo a usted solo hablando, hablando y hablando, sino que es que usted lo involucran también en la actividad, entonces digo, no.
uno como que se aprende un poquito más, digamos, en el momento. Ok, excelente. Yo creo que es eso uno de los elementos críticos, la parte de interactividad, ¿verdad, chicos? Que incluso aquí lo estamos revisando. Y creo que una de las experiencias importantes que ustedes tienen que ver a lo largo de su trayectoria profesional y como humanos es también ir calibrando, ¿verdad? Sintonizándose de alguna u otra forma en qué experiencias a ustedes les han venido dando un feedback positivo y tomar eso para sí, echarlos, como decimos en Costa Rica, echarlos dentro de nuestro saco de aprendizajes, ¿verdad? Y si ustedes ya saben que la interactividad, o hacer una presentación interactiva, les ha generado réditos a ustedes, posiblemente les genere réditos a otros. Entonces, aprovechar esos conocimientos que ustedes van acumulando a lo largo de su experiencia. No sé si tienen algún otro comentario o idea. Ok, en fin. Entonces, chicos, me parece importante que podamos hacer esta revisión sobre este tema que son las presentaciones, porque como les digo, a veces un esfuerzo de años se concentra en un momento específico de 30 minutos o de 15 minutos, que es el único chance que uno tiene para presentar la información. Entonces, no escatimen, no sean eh, vamos a ver, si no escatimen el tiempo y el esfuerzo en hacer una buena presentación planificada con estos elementos que acabamos de recabar, de decir acá, porque ese es el mensaje que la gente normalmente se lleva. La interactividad como estrategia es, ya les decía, involucrar a las personas y el diseño como factor clave en una presentación, que creo que esto, por eso les decía, que tanto nosotros podríamos ser diseñadores. Creo que tenemos que fortalecer nuestras habilidades en tratar de diseñar o al menos apoyarnos en tecnología para empezar a diseñar de una manera más efectiva. Y vean ustedes que lo que dice esta filmina es lo que yo les venía hablando, ¿verdad? Que en este momento estamos compitiendo con los teléfonos, con las computadoras, todo está en función de atraer la atención de las personas, los videos de TikTok, en Instagram, es decir, las redes sociales. Todo está demandando concentración, tratando de absorber la información o tratando de concentrarse en poblaciones específicas y capturar esa atención a través de ese bombardeo, chicos. Entonces, los mecanismos tradicionales para presentar, como decía Carlos, ya no son funcionales. Entonces, eso dibuja un nuevo reto para nosotros como profesionales. Eso crea incluso nuevas oportunidades, ¿verdad? Porque podríamos decir entonces que nosotros a través de nuevos mecanismos podríamos superar a nuestra competencia, solamente por el hecho de hacer una adecuada presentación. Y esto, chicos, se ve muchísimo en ambientes, por ejemplo, muy competidos, ¿verdad? Por ejemplo, es esto, el tema de las startups, el tema de buscar la información, buscar inversionistas, de convencer gente. Es decir, tenemos que tratar de hacer una diferenciación y eso a veces es una tarea pendiente para muchos de nosotros. Y vean ustedes que a nivel científico, por eso es importante entonces ir reconociendo que la investigación científica nos genera aportes importantes, considerables, en entender cómo la gente logra esa concentración. Y vean ustedes acá, por ejemplo, ahora en que las personas tenemos un formato o un patrón de lectura. Y vean ustedes aquí qué interesante. Esta es como escala de color que ustedes ven acá. Habla de dónde está concentrada nuestra vista en cada uno de los espacios de una diapositiva. Y si ustedes ven esta parte de aquí que está más rojita, pareciera que el patrón, o no, no es que pareciera, es que es evidente que el patrón de lectura va en función de izquierda a la derecha, ¿lo ven? Tomando como consideración la parte alta de la filmina o la parte superior de la filmina, esta otra sección de acá. Y también, si ustedes ven aquí un interés sobre la imagen de este niño
específicamente sobre el tema de la cara, ¿verdad? Entonces, las imágenes también podrían atraer e incluso puntos específicos de esa imagen también son importantes. Aquí habla de que los bullet points en una presentación y el exceso de información desconcentran al lector o más bien al auditorio porque están tratando de entender lo que se está escrito ahí y están dejando de poner atención al mensaje que se está comunicando. Entonces, por eso es importante, chicos, que las presentaciones sean una guía, ¿verdad? Que era lo que nosotros estábamos hablando, eliminar un poco la lectura, hacer una guía y empezar a dominar más el tema, de manera tal que contemos esta historia que recurrentemente les he dicho, tomando como en cuenta también incluso especificidades como estos mapas de calor de donde concentramos nosotros la vista. Son tips tal vez muy específicos, hilar muy fino, pero es importante conocerlos también si queremos hacer una presentación muy, muy profesional. Consejos para una buena presentación, chicos. Aquí nuevamente hacemos un repaso de averiguar quién es nuestro público, y qué pueden ustedes ofrecer que resulte interesante a ese auditorio en específico. Creo que esto es elemental. Entonces, hay que hacer un ejercicio o una investigación previa de las características, naturaleza de ese público al cual nosotros vamos a ofrecer ese mensaje y tenerlo en consideración para encontrar las sincronías, ¿verdad? Entonces, una sincronía, por ejemplo, con adultos mayores podría ser hablarles un poco de ejemplos del pasado, o hablarles sobre la música de antaño, o para los jóvenes, bueno, hablarles de inteligencia artificial, o de redes, o algo que les apasione, ¿verdad? Entonces empezamos a establecer vínculos interesantes y pues empezamos a despertar el interés. Hay que pensar en los objetivos y personales y las expectativas, es decir, qué queremos nosotros plantear, qué mensaje claro vamos a llevar. Esto es elemental también. Encontrar la trama de nuestra presentación, que vamos a presentar al principio para despertar al público y cómo lo vamos a llevar a lo largo de nuestra presentación hasta lograr un desenlace. Entonces, imagínense ustedes que esto es como una película, es una trama de la película, básicamente. Entonces, vamos a contar una historia que, que, que tenga un final a veces inesperado o esperado, ¿verdad? Pero al final dejar un mensaje bien plasmado. Vean ustedes, chicos, acá que hay que focalizarse en añadir detalles que hagan atractivo al público. Después de que tenemos esa estructura básica de la historia, entonces empecemos a agregar las imágenes, los mensajes, en fin, todo lo necesario para contar la historia, como dice aquí, a través de imágenes. Y vean ustedes otras de las cosas interesantes acá. Hay que desarrollar puntos de conversación y crear una ruta que sea el público el que decida dónde ir. Entonces, esto es básicamente tener una historia que se podría desagregar en diferentes caminos. Vamos a ver si tengo una analogía con esto. Ahorita recuerdo una película que se llama Efecto Mariposa. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado o la ha visto. Pero básicamente hablaba sobre la capacidad que teníamos nosotros los humanos de cambiar nuestro futuro en función de pequeñas decisiones y eso entonces nos va a generar diferentes alternativas de vida, ¿verdad? Entonces, en este caso, para este caso puntual, chicos, de una presentación, hay que decir, ok, tenemos una historia conductora, pero tenemos diferentes alternativas dependiendo de ese público y el interés de ese público en particular. Podríamos tomar entonces la alternativa A o la alternativa B, dependiendo de los intereses, de cómo nosotros vamos monitoreando y llevando el pulso de esa audiencia. Entonces, no es un reto menor. Es un reto de encontrar empatía con esa población específica y encontrar los puntos de coincidencia, que yo creo que aquí es algo que, aunque algunos o nosotros que estamos en este mundo de la comunicación, chicos, todavía nos hace falta muchísimo camino para entender el auditorio. Creo que esto es de no acabar, pero tenemos que tratar de afinarnos definitivamente. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Buscar diferentes historias
dentro de esta conversación para dirigir a ese público hacia el mensaje que nosotros queremos ofrecer. Y por último, chicos, hay una herramienta, por ejemplo, ellos recomiendan Prezi porque Prezi puede ayudarnos a ir, si tenemos diferentes alternativas de un determinado objetivo final, entonces no hay que pasar por todas las presentaciones, ¿verdad? Entonces sería, ok, si tengo esta alternativa, pero la tengo la Filmina 50, entonces le doy hasta la Filmina 50, se pierde tiempo y se ve feo, ¿verdad? Ante el público. Prezi lo que nos permite es hacer el zoom in y el zoom out a un determinado valor, brincándonos incluso algunas de las filminas, de manera tal que podamos hacer énfasis en algunos mensajes específicos para empezar a discutir con esos públicos o esas poblaciones. Hasta ahí, chicos, sería pues este componente teórico que les hablaba sobre el tema de las presentaciones. No sé si tienen algún comentario sobre esta información que les acaba de brindar. Por mi parte no, profe, todo claro. Ok, listo. Entonces, no sé si hay algún más, algún otro comentario, alguna observación. No, profe, ninguna, todo claro. Ok, entonces, si ya tenemos claro esto, chicos, tratemos de implementar estas mejoras en nuestras presentaciones, tanto para el tercer informe como para el informe final, específicamente haciendo énfasis en el informe final, eh, para que ustedes vayan ejercitando vamos a ver, estas herramientas que me parecen que son importantes y el entender un poco más el cerebro humano, cómo reacciona ante los mensajes y ante las imágenes y ante la persuasión. Creo que esto les va a generar no solamente réditos a nivel académico, sino también obviamente a nivel profesional, que creo que es elemental que vayamos practicando eso también. Entonces, para resumir, hoy estuvimos pues trabajando pues algunos datos muy interesantes con nuestra compañera Janet y Gabriela, y eso nada más lo que quiero que ustedes reciban el mensaje es: las puertas están abiertas, hay ayuda institucional, hay posibilidades de trascender a las cuatro paredes de un aula universitaria y que eso nos va a permitir entonces tener un roce internacional y generar un networking mucho más amplio, que al fin de cuentas eso creo que es elemental en nuestro entorno cambiante y retante. Otro, que tenemos la posibilidad o necesitamos entender nuestros auditorios para elaborar un mensaje y que tenemos ya esos tips básicos de usar imágenes, la persuasión, el storytelling. Revisen más qué es ese concepto para que ustedes lo integren dentro de sus presentaciones. Entonces, sin más, chicos, por ahí quedaríamos nosotros con la clase y el resto del tiempo que podríamos dar, si lo tienen a bien, si consideran que ya están bien con el tema del avance, etcétera, pueden retirarse. Si no, aquí voy a estar evacuando dudas para los grupos que así lo necesiten. Entonces, si algunos pues, desean ya retirarse y no tienen ninguna duda, pues en buena hora. Y si no, entonces con mucho gusto voy a estar acá acompañándoles en el proceso de dudas o consultas. Estamos. Voy a detener la grabación para que las consultas no queden grabadas, sino que nada más quede grabada pues, la clase.